Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente ciclo de Boris Spassky. No nos olvidemos, el 10º campeón del mundo, donde nos vamos a deleitar con otra hermosa producción de este genio de las 64 casillas. La presente partida corresponde a una apertura inglesa donde las blancas las llevan el gran maestro Simagin y estamos en el 22 campeonato de la UR en Moscú el año 55. Boris Spassky con 18 años jugando con las piezas negras frente al gran maestro Simagin. Simagin inicia el juego con C4, que se denomina la apertura inglesa, caballo F6 Spassky, caballo F3 su rival, E6 Spassky, B3. El fallecido gran maestro Simagin era conocido por la originalidad de su juego. Ninsovic era muy aficionado a hacer esta jugada, pero G3 para intentar una catalana es mucho más popular hoy en día. D5, alfil B2, C5, E3, caballo C6, A3, con el doble propósito de preparar la jugada D4, que si se realiza inmediatamente, vendría esto: C por D4, E por D4, y permitiría ese jaque un tanto aliviador para las negras, lo cual se impide con la jugada 6 o sexta A3. Las negras juegan E7, desechando la posibilidad de jugar D4 por E por D4, C por D4, B4, y daría inmediatamente a las blancas una útil Benoni invertida, es decir, con un tiempo de más. Por lo tanto, Spassky juega alfil E7. Muy importante ese detalle, la transposición de movidas para de repente de estar jugando una determinada apertura para pasar a otra apertura. Entonces, la buena preparación hace que uno se dé cuenta de lo que está jugando realmente. Muchas veces los jugadores no se percatan que han pasado ya sea una apertura abierta, una cerrada o una semiabierta. Eso es muy importante destacar. Entonces, tenemos C por D5, E por D5, D4, C por D4, caballo por D4, enroque corto, alfil E2, alfil D6. Si caballo por D4 venía alfil por D4, caballo E4, caballo D2 y alfil F6 con igualdad completa. Una posición muy parecida también a la defensa Tarrasch, donde las negras igualan. Entonces tenemos alfil D6, caballo D2, caballo por D4, alfil por D4, alfil F5, enroque corto, torre C8, torre A2 para impedir que el alfil negro se ubique ahí en C2, alfil B8, dama A1, dama D6, sin miedo a que le doblen peones en el ala de rey, porque se abriría la columna G a favor de las negras. G3, ¿no es cierto? Hay que parar la amenaza del mate. Si se juega caballo F3, viene con fuerza caballo G4. Y si se hace H3, viene la fuerte movida caballo H2. Y si se juega G3, en ese momento dama H6 y el ataque continúa contra el débil enroque blanco. Entonces, después de dama D6, las blancas juegan G3, torre F, E8, caballo F3, alfil H3, torre E1, era un poquito más precisa, torre D1, caballo E4, caballo D2, caballo F6, alfil F3 y cubriendo las líneas blancas. Pero jugaron torre E1, caballo E4, una buena casilla para el caballo negro, y ahora Simagin se equivoca en sus cálculos y captura alfil por G7. Era mejor caballo D2. Alfil por G7, dama G6, amenazando dama por G6, por G7, y a la vez algunos sacrificios ahí sobre el enroque blanco. Por lo tanto, alfil E5 para controlar esa diagonal, alfil por E5, caballo por E5, dama F5,
F4. Esa es una maniobra no muy buena. Era preferible jugar caballo D3, caballo C3, caballo F4, caballo por A2, alfil D3, dama E5 y dama por A2, línea sugerida por Simagin, que era superior a la que él jugó en la partida. Entonces jugó F4, debilitando seriamente su enroque, F6, caballo F3, caballo C3, caballo H4. Una nueva equivocación de Simagin. Al finalizar la partida, Simagin indicó como más fuerte caballo D4, dama E4, alfil F3, dama D3, rey F2, caballo por A2, alfil por D5 jaque, rey G7, dama por A2 y estimó que no tenía peligro las blancas. Pero Spassky aportó esta siguiente variante que destrozaba la línea indicada por su jugador. Torre por E3, y si torre por E3, dama F1, mate. Por lo tanto, a torre por E3, caballo F5 jaque, alfil por F5, torre por E3, torre C2 jaque, rey F3, dama por D5, ganando en todas las líneas. Por lo tanto, entonces, caballo H4, dama E6, buena jugada, atacando el punto E3, alfil H5, caballo por A2, alfil por E8, torre C1, hermosa jugada, y ya no hay jugadas satisfactorias. Si torre por C1 viene dama por E3, jaque, rey H1, caballos por C1, combate ahí en la primera línea. Pero Simagin jugó dama por C1, caballo por C1, alfil B5, A6, y las blancas abandonaron porque no tienen defensa, ya se les cae ese alfil, tienen que retrocederlo, se cambia y este caballo blanco está fuera de juego y la dama es más poderosa que la torre blanca, que está en la columna E. Bien, una bonita partida de Spassky, derrotando nada menos que a Simagin, gran teórico del ajedrez soviético. Muchas gracias y nos veremos en breve con otra partida de este extraordinario jugador ruso de todos los tiempos.